Hola, amigos. Si están leyendo esto es porque necesito desahogarme. Necesito contar la historia de cómo la avaricia familiar intentó destrozarme la vida, solo para terminar estrellándose de cara contra una pared de concreto legal. Esto es largo, pero la satisfacción al final bien vale la pena. Mi historia gira en torno a mi tío Ricardo. Era un hombre de negocios exitoso, de esos que forjan su fortuna a pulso y nunca tienen hijos, por elección propia. Cuando yo era un niño, mis padres se divorciaron, y tío Ricardo se convirtió en mi figura paterna sustituta. Él vivía en lo que llamaré, la Casona, una joya arquitectónica de principios del siglo XX, pero que para el 2010 era más una reliquia polvorienta que un hogar lujoso. Tenía un enorme jardín descuidado, goteras por todos lados, y una estructura preciosa que se caía a pedazos. Yo siempre amé esa casa. Mi sueño, desde chico, fue devolverle su gloria. Tío Ricardo me escuchaba, pero él ya estaba cansado y prefería vivir en un apartamento moderno y cómodo. Me dijo, sin rodeos, que si yo quería la casona, tendría que ganármela. Aquí es donde entra el conflicto. Mi prima, Lorena, es la otra heredera directa. Ella y su esposo, Germán, son el epítome de la gente que cree que el dinero cae del cielo. Lorena es una persona que viste de marca, pero su cuenta bancaria siempre está en ceros. Germán es un emprendedor serial, cada negocio que tocaba se hundía, y siempre culpaba a la economía o al gobierno. Durante años, solo aparecían en las fiestas de fin de año, pedían préstamos al tío Ricardo, prometían devolverlos, nunca lo hicieron y desaparecían hasta la siguiente Navidad. En 2012, tío Ricardo hizo un trato conmigo. Yo tenía 25 años. Él me cedía el usufructo de la casona si yo me encargaba de la restauración total, con una condición, él me pagaría el 50% de los materiales, pero la mano de obra, el diseño y la dirección de obra correrían por mi cuenta. Si yo fallaba o me rendía, la casa volvería a su control y yo perdería toda inversión. Si triunfaba, la casa sería mía al morir él, siempre y cuando yo siguiera a cargo del mantenimiento y de su bienestar en sus últimos años. Esto no era un contrato secreto, sino una adición clara y registrada en su testamento legal. Él quería asegurarse de que su legado quedara en manos de alguien que realmente lo valorara. Me dediqué a la casona como si fuera mi propio hijo. Pasé los siguientes 8 años ahí. Aprendí de carpintería, electricidad, jardinería. Vendí mi pequeño apartamento y puse hasta el último centavo de mis ahorros en la restauración de los vitrales y el suelo de mármol original. Sacrifiqué mi vida social y mi carrera profesional estable, trabajaba como diseñador gráfico independiente desde casa, para dirigir a los obreros y, muchas veces, ser uno de ellos. Lorena y Germán, mientras tanto, se reían de mí. Me llamaban, el obrero de la familia, o, el jardinero del tío. Durante esa década, mi relación con tío Ricardo se fortaleció. Él venía cada semana, se sentaba en el porche que yo había restaurado, y me decía que yo era el único miembro de la familia que entendía el valor del trabajo honesto. Él, por supuesto, tenía que lidiar con Lorena pidiéndole plata prestada para sus supuestas inversiones milagrosas o para pagar la renta de sus lujosos, pero temporales, apartamentos. En 2020 llegó la pandemia, y con ella, un diagnóstico terrible para tío Ricardo, cáncer avanzado. Los médicos dijeron que le quedaba 1 año, máximo 2. Él decidió mudarse a la casona, la cual ya estaba impecable, convertida en una verdadera mansión de revista. Él tenía la mejor habitación, adaptada con todas las comodidades. Y yo, Andrés, me convertí en su cuidador a tiempo completo. No contraté enfermeras hasta los últimos 3 meses, porque él quería que yo estuviera ahí. Aquí es donde la verdadera mezquindad de Lorena salió a flote. Mientras yo le cambiaba pañales, le daba sus medicamentos y lidiaba con el dolor emocional de verlo deteriorarse, Lorena aparecía 1 vez al mes, a lo sumo. Venía vestida de forma extravagante, se sentaba 5 minutos en la sala, preguntaba de forma superficial cómo estaba su tío, y luego se quejaba de que la casa olía mucho a medicina. Jamás trajo un paquete de pañales, ni una botella de vino que no fuera para ella misma.
Las pocas veces que le pedí que me ayudara a llevarlo al médico, ponía excusas ridículas, como que el tráfico era terrible, o que tenía una reunión importantísima con un inversor de Dubái, lo cual era mentira, por supuesto. En una ocasión, tío Ricardo tuvo una crisis terrible a medianoche y tuvimos que llevarlo de urgencia. Le llamé a Lorena. Contestó somnolienta y me dijo, «Ay, Andrés, ¿no puede esperar a la mañana? Mañana voy. Tú encárgate, para eso estás». Mi sangre hirvió, pero me concentré en mi tío. Él, al recuperarse un poco, me pidió el teléfono y le envió un mensaje de texto a su abogada, la doctora Soto, pidiéndole que hiciera unos ajustes finales a su testamento, justo para que no hubiera ambigüedades. Un par de meses después, tío Ricardo falleció en paz, en su cama de la casona, mirando el jardín que tanto le gustaba. Mi dolor fue inmenso, había perdido a la persona más importante de mi vida. El duelo fue interrumpido bruscamente por Lorena y Germán. Llegaron a los servicios funerarios con un aire de víctimas sufridas y de inmediato comenzaron a preguntar por las propiedades del tío. La doctora Soto, una mujer seria y de pocas pulgas, la típica abogada que inspira miedo, citó a la familia a la lectura del testamento 10 días después. El día de la lectura, Lorena y Germán llegaron tarde, por supuesto. Vestían de punta en blanco. Ella me miró con desprecio, como si yo fuera el mayordomo que se había colado a la reunión. Había otros parientes lejanos, tíos segundos que esperaban al menos una sortija o algo de plata, pero el foco principal éramos Lorena y yo. La doctora Soto, con voz clara y sin emoción, comenzó a leer. Primero, se nombraron los activos, la casona, valorada en unos 2,5 millones de dólares, 2 apartamentos en el centro de la ciudad, un portafolio de inversiones considerable y una colección de autos antiguos. Luego, vinieron las asignaciones. Los tíos segundos recibieron sumas simbólicas, unos 5,000 pesos para cada uno. Luego, la parte crucial. Lorena y Germán estaban sentados al borde de su silla, listos para calcular cuánto les tocaría del 50%. La doctora Soto aclaró la cláusula central, la que tío Ricardo había actualizado antes de morir, y que había sido el trato original desde 2012. Dado el esfuerzo, la inversión de capital personal y el compromiso incondicional demostrado por Andrés, mi nombre, en la restauración, conservación y cuidado de mi persona en mis últimos años de vida, le cedo la totalidad de la casona, el 100% del portafolio de inversiones asociado y mi colección de autos clásicos. Esto incluye la exención de cualquier impuesto de sucesión que deba ser cubierto por la herencia principal. El silencio en la sala fue tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Lorena se puso pálida. Germán abrió la boca como un pescado fuera del agua. La abogada continuó, sin inmutarse. Para mi sobrina, Lorena, dado que no ha cumplido con ninguna responsabilidad de asistencia o cuidado, y considerando los préstamos no devueltos a lo largo de los años, se le asigna un apartamento de menor valor en la periferia de la ciudad, valorado en 120,000 pesos, y una suma en efectivo de 10,000 pesos para gastos iniciales. Esto se considera su porción total y final de la herencia, tal como lo estipula el codicilo firmado hace 2 meses. Lorena saltó de su asiento. Fue un brinco de furia pura. Su cara se había transformado en una máscara de indignación. Empezó a gritar, no a mí, sino a la doctora Soto. Esto es una farsa. Esto no puede ser. Mi tío no pudo haber hecho esto, él estaba drogado y sedado. Este sinvergüenza, señalándome, lo manipuló en sus últimos días. Yo soy su sobrina legítima. Yo merezco el 50% de todo. Andrés no es más que un oportunista. Germán intentó calmarla, pero él también estaba temblando de rabia y decepción. La doctora Soto simplemente levantó una mano, deteniendo el tsunami de gritos. Ella es de las que no toleran el drama. Señorita Lorena, dijo la abogada con una voz helada. Su tío Ricardo fue examinado por 2 neurólogos independientes justo antes de la firma del codicilo. Su capacidad mental estaba intacta. El documento es legalmente impecable y está registrado en la Notaría Central.
Si desea impugnarlo, le sugiero que se retire y hable con su propio abogado. Esta reunión ha concluido. Lorena, roja de ira, me lanzó una mirada de odio puro, jurando que me haría la vida imposible. Y vaya que lo intentó. Al día siguiente, Lorena y Germán hicieron lo que más temía, se mudaron al apartamento más pequeño en la casona, el que yo usaba como oficina temporal durante la restauración. Simplemente llegaron con 2 camionetas llenas de cajas y se instalaron, alegando que tenían derecho a quedarse hasta que se resuelva este crimen. Cuando les recordé que la casona ya era 100% mía según el testamento, Lorena se rió en mi cara. ¿Tu casa? Por favor, Andrés. Es la casa de la familia. Nos quedaremos aquí hasta que la justicia nos dé lo que es nuestro. Prepárate para una guerra legal. Fueron 7 días de terror. Lorena se paseaba por mí, su anterior, casa como si fuera la dueña. Abría mi refrigerador, usaba mi piscina, que yo había mantenido inmaculada, e incluso intentó ordenar a mi jardinero. Me exigió las claves de acceso de tío Ricardo a sus cuentas bancarias, asegurando que yo estaba escondiendo su dinero. Yo seguía viviendo en la casa principal, pero el ambiente era irrespirable. Ahí fue cuando la doctora Soto brilló. Tío Ricardo no solo había sido meticuloso con el testamento, sino que había anticipado la reacción de Lorena. En el momento en que la casona pasó a mi nombre, yo ya tenía en mis manos la orden de desalojo lista, por si la familia decidía tomar represalias. El 8º día por la mañana, llegaron 2 patrullas de policía. Yo había notificado a la autoridad el día anterior sobre la situación de intrusión y acoso. La doctora Soto estaba allí, implacable. Lorena, al ver a los oficiales, salió gritando que yo era un ladrón y que los estaba desalojando de su hogar familiar. El policía principal, un tipo enorme y serio, no se dejó llevar por su drama. Señora, dijo el oficial. Según estos documentos, usted está invadiendo una propiedad privada. La propiedad está legalmente a nombre del señor Andrés. Si no desaloja de inmediato, procederemos con un arresto por allanamiento de morada. Lorena intentó apelar al derecho de sangre y a la moral. El oficial solo señaló a la doctora Soto, quien llevaba en la mano una pila de documentos notariados. Su derecho de sangre terminó cuando eligió dejar de asistir a su tío moribundo y renunció a su compromiso familiar, según el deseo expreso del difunto, y según la ley, espetó la abogada. Lorena, roja de humillación, tuvo que empacar sus maletas mientras los policías la supervisaban. Germán, el emprendedor, solo pudo mirar al suelo. Los vi alejarse en su coche, con la misma expresión de víctimas que tenían antes, pero esta vez, sin una sola posesión extra de mi casa. El silencio después de que se fueron fue la paz más profunda que he sentido. Desde entonces, Lorena me ha enviado correos electrónicos llenos de insultos, amenazas de demanda y mensajes de «ojalá te pudras en la casa que robaste», pero la doctora Soto me aseguró que no tienen ninguna base legal para actuar. Su porción de la herencia, el apartamento de $120,000 y los $10,000 en efectivo, está ahí, esperando que ellos dejen de patalear como niños y la acepten. Han pasado 6 meses y siguen sin aceptar la oferta, probablemente esperando que me aburra y les dé más, lo cual jamás pasará. Mi tío Ricardo me enseñó que la dedicación y el sacrificio tienen su recompensa. Y la cara de Lorena al ver a la policía sacándola de mi casona fue la cereza del pastel de mi venganza silenciosa.